Nosotros lo que buscamos es intentar bajar a tierra, entender prácticamente qué va a suponer este encuentro que empieza mañana, y nos va a ayudar alguien que lo conoce y mucho. Nos acompaña Aurelio García del Barrio, él es secretario general del Instituto de Estudios Bursátiles. Aurelio, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué debe conseguir España en este encuentro para decir misión cumplida? Bueno, pues como bien sabemos, se reúnen empezando mañana durante los próximos 2 días los 19 países con las economías más importantes del mundo, más la Unión Europea, donde España es invitado permanente, aunque no sea miembro del G20. Y yo creo que el punto fundamental es la defensa del el comercio internacional multilateral. Vamos a ver la diferencia que hay además entre el planteamiento chino contra el resto del mundo en este sentido. Y bueno, lo que podemos decir que España puede conseguir es que la inversión en América Latina, donde un 68% de las multinacionales españolas con presencia en LATAM y un 47% de las pymes estiman que en los próximos 3 años el mercado latinoamericano va a ser el más sólido, incluso más que el mercado doméstico. Ahí podemos ver países beneficiados, van a ser los países andinos, a Chile, Perú y Colombia, sin olvidarnos de México, que siempre es un foco. ¿Tienen recorrido las inversiones españolas en Latinoamérica? Sin duda. O sea, no hemos tenido ya el testigo definitivamente a China. No, sin duda todavía. México sigue siendo todavía un mercado importante, e incluso Argentina y Brasil, aunque las economías emergentes todavía siguen teniendo ahí sus pegas que luego comentaremos. Vivimos una situación un poco surrealista. Hablabas del tema de la guerra comercial y nos vemos en la situación en que Pekín, que es un país presuntamente comunista, es en este momento el que más defiende ese libre mercado, y Washington, que era siempre definido como el adalid del mundo libre, es ahora el que más habla de proteccionismo. ¿Qué está pasando? Sí, lo que pasa es que Estados Unidos, que es una economía, quizá también porque traía vientos de cola, por una muy buena política de la Reserva Federal durante los últimos años, en la época de Janet Yellen, donde está en pleno empleo, con una tasa de desempleo menor al 4%, con un objetivo de inflación del 2% ya conseguido y con ya subidas progresivas de tipos de interés, se encuentra con que tiene un déficit comercial, una balanza comercial negativa con muchos países del mundo, porque es una economía no netamente exportadora, es una economía más de consumo interno. En ese sentido, con China, que es su principal conflicto en términos comerciales en este momento, tiene una balanza comercial deficitaria, y por lo tanto yo creo que Trump lo que pretende ahí es tener el rol de negociador duro. Más que las sanciones per se, es mantener el rol de negociador duro de tal manera que al final pueda conseguir un cierto equilibrio en esa balanza comercial. Es más un juego de órdago. ¿Suscribirías esas palabras que decía Carlos Slim, que decía, no es tanto un Terminator como un Negotiator? Es decir, esto es, vamos a hablar alto, hacer una buena apuesta para luego cerrar un acuerdo. Exactamente, yo creo que está buscando cerrar un buen acuerdo para la economía americana, y además especialmente es que ese mensaje va dirigido al sector industrial, donde hay muchos de los votantes que le han elevado a la presidencia de Estados Unidos. ¿Podríamos ver ese cierre del acuerdo en esta cumbre o es demasiado pronto? Es demasiado pronto. ¿Todavía tiene que seguir el partido de ajedrez? Sí, creo que es demasiado pronto. Entonces, la idea de Trump de provocar esta guerra comercial que tanto miedo daba a muchas voces autorizadas ha sido una buena idea, porque si vemos los datos macro que ha dicho usted, ¿le ha funcionado? No, sin duda. O sea, cuando esperábamos que Trump, por ser un personaje tan peculiar, que pongámoslo en esos términos, accedió a la presidencia de Estados Unidos, podemos pensar que la economía se podía resentir, y además históricamente, por ejemplo, la renta variable americana, que había caído con la elección de los presidentes republicanos más que con los demócratas, y se esperaba una caída de renta variable en ese sentido, digamos, por la idiosincrasia de Trump. Y fue todo lo contrario, o sea, repuntó al día siguiente de la elección. Y como comentaba, es que los datos macroamericanos ahora mismo son buenos. Si bien es cierto que a corto plazo habrá que ver, porque todas las medidas fiscales que él ha propuesto van a traer, obviamente, inflación, un recalentamiento de la economía, y veremos en ese momento qué es lo que ocurre. Entonces, aquí en Europa deberíamos seguir su estela y poner en marcha también otra guerra comercial para jugar al ajedrez. Yo no lo haría. Yo creo que todo lo que se plantea ese proteccionismo es malo. Al final el libre... Sí, pero me decías que a él le está funcionando. No, a él está funcionando, pero bueno, también su situación económica es diferente. En Europa todavía no estamos, por ejemplo, no hemos llegado a ese target, a ese objetivo de inflación del 2%, estamos lejos, la inflación subyacente está por debajo del 1%, bueno, 0,9, 1%, y luego además todavía el Banco Central Europeo, aunque ya va a retirar el estímulo del QE, la compra de activos a final de año prácticamente ya,
y probablemente hagamos subida de tipos en el segundo semestre del año que viene, pero obviamente todavía no tenemos la misma situación económica de Estados Unidos para jugar esa partida. Esos datos que nos dices, tanto la retirada de los estímulos del Banco Central a finales de año, también la posible subida ya casi segura de los tipos de interés, ¿va a significar un catarro para la economía española, gripe, un simple estornudo? No debería. La economía española se está ralentizando, obviamente. Estimamos un 2,8% de crecimiento para este año hace unos meses, donde el consumo interno, la demanda agregada del consumo interno suponía un 2,4 y un 0,4 el sector exterior. Y ahora estamos viendo cómo está ralentizando y quizás se ha acelerado un poco esa ralentización. O sea, ya vemos cómo vamos a cerrar como mínimo 2 décimas por debajo y además también 2 décimas por debajo el año que viene en ese sentido. Es lógico, estamos creciendo por encima del 3%, o en torno al 3% los 2 últimos años, y aún así vamos a crecer por encima de la media europea, un 9% el año que viene, o sea que aún así todavía podemos decir que la salud de la economía española no es mala. Pero bueno, hay problemas estructurales y eso lo podríamos extrapolar al resto de economías mundiales, sobre todo en los emergentes que estamos viendo cómo están sufriendo, donde los problemas estructurales tienen que ser abordados y además debe ser en épocas de bonanza donde se haga, no en épocas de crisis, porque es mucho más complicado solucionarlas, ¿no? Era un poco la recomendación que nos hacía la OCDE, ¿no? Creo que la semana pasada. Vamos a ver, estamos ya gestando la próxima crisis por los datos que vosotros veis, tanto en el sector inmobiliario, tecnológico, etcétera, etcétera. Esos datos, esos indicadores que vosotros veis, los ponéis logaritmos, los analizáis, os ayudan ordenadores. ¿Tenemos que empezar a preocuparnos o a tener cautela ante la opción de una crisis o no veis ningún dato que indique algo así? Yo una crisis todavía no diría, pero sí, obviamente, la economía es cíclica, eso es una realidad. Una corrección, que es esa palabra que no asusta tanto, pero... Exactamente, una corrección que nos gusta tanto a los economistas. La economía es cíclica, eso es obvio, y lo que nos estamos enfrentando ahora es a una desaceleración. El problema es que todavía no hemos conseguido que la salida de la crisis que hemos sufrido por la subprime básicamente desde el año 2008 todavía no ha llegado a la calle, no ha llegado a los bolsillos y por lo tanto enfrentarnos a una situación de desaceleración todavía es complicado y valga un dato como referencia, la deuda, la ratio de deuda sobre PIB, o sea, en datos precrisis en el año 2007 este ratio está en torno a un 37-38%, ahora estamos en un 98%. Si hubiera otra crisis, ya no es posible tirar de ahorros, ni de préstamo, ni de nada. Exactamente, la deuda siempre en época de crisis actúa como un colchón y ahora ese colchón no existiría, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación peor de la que estábamos en el año 2007 a la hora de afrontar una potencial crisis. ¿Pero entiendes que se están haciendo los deberes más o menos o habría que incidir más eso, como ese informe de la OCDE? Habría que todavía, yo creo que reforma del mercado laboral no se terminó, todavía hay que hacer ahí un esfuerzo, aspectos como si bien tenemos que corregir el tema de los salarios y las pensiones porque se ha perdido poder adquisitivo debido a la evaluación interna, al no poder hacer la evaluación externa, porque obviamente estamos dentro del euro y no tenemos capacidad sobre ella, pero se ha hecho una evaluación interna para ganar competitividad en nuestros productos en el exterior, devaluando los salarios. Claro, hay que recuperar esa capacidad de compra por parte de los ciudadanos y de los pensionistas, pero quizá no al nivel que se ha planteado en los presupuestos generales, o en el borrador del presupuesto general del Estado, 900 euros de salario mínimo. Hemos estado hablando pues, de datos macroeconómicos, de tendencias globales. Vamos a bajar un poco a tierra, a lo que vive cualquier persona que nos pueda estar viendo en el día a día. Relacionado con uno de los temas del G20, hablan del nuevo trabajo, de lo que nos espera. Hemos escuchado muchas frases como, por ejemplo, estamos educando a jóvenes para puestos de trabajo que aún no existen. Básicamente no sabemos qué es lo que va a pasar. Por primera vez en mucho tiempo, grandes empresas consolidadas pueden encontrarse con que una pyme de Sigüenza o de un pueblo de China en 5 años se las come. ¿Está preparado el tejido industrial y laboral español para ese tsunami? Ni el español ni el mundial. Y quiero decir, si ahora mismo nos enfrentamos a lo que podemos llamar la cuarta revolución industrial, en torno a entre la mitad y una tercera parte de los trabajos del mundo entero, los trabajadores del mundo entero podrían verse automatizados en los próximos 25 años. Estamos hablando de unas cifras realmente escalofriantes. Y ahí, además, en los países donde tienen una mano de obra, un trabajo con mano de obra más intensiva, como puede ser Latinoamérica, los países menos desarrollados, Latinoamérica, Asia, incluso el impacto podría ser mayor que esa cifra. O sea, estamos hablando de algo realmente alarmante. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tenemos que plantearnos lo que es el futuro y en ese sentido hay que hacer que los trabajadores ganen capacidades en temas de innovación, una formación continua,
se adapten a la flexibilidad al cambio, tanto laboral como geográfico, o sea, el famoso término de reinventarse que oímos muy a menudo, y también facilitar, que es muy importante, la incorporación de los jóvenes al mercado laboral antes. Se nos acaba el tiempo. Desgraciadamente, una última pregunta, a ver si me puedes responder brevemente. Entre un mundo en el que tenemos, como decía Díaz Ferrand, que trabajar más y cobrar menos, y la opción en la que podemos encontrarnos con una serie de robots que nos lo hacen todo mientras nosotros nos dedicamos al ocio, a comer, a hacer vida cultural, ¿dónde crees, según tus previsiones, que podemos o debemos estar en el futuro? Bueno, yo creo que por mucho que los robots funcionen, al final la capacidad del ser humano es mucho más grande que lo que puede ofrecer la robótica. Aurelio García del Barrio, muchas gracias por haber venido a la tarde en 24 horas. Muchísimas gracias.